Y continuamos en Una voz del cielo y vamos a estar leyendo lo que dice la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios en el capítulo 1, versículo 1. Dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, es alguien que estaba con él, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Está nombrando la iglesia de Dios, una sola iglesia que está en una ciudad, en Corinto, en lo que es Grecia, ¿no? A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Eso se podría escribir un libro con respecto a eso. No hay santos especiales, sino que todas las personas son llamadas a ser santos. Una vez que uno se aparta para Dios, ser santo es apartarse para Dios, y una persona que se aparta para Dios, no para ser un ministro religioso, sino para seguir a Jesús, ya es un santo. Por eso en las cartas de Pablo y de Pedro y todo dice: a los santos que están en Éfeso, a los santos que están en otro lugar. Entonces, por eso dice: a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Señor es Dios. Se llamaba Señor solamente al César de Roma, que era considerado el Dios. Pero aparece otro Dios, que por eso los romanos perseguían a los cristianos, porque hay otro Dios, que es el Dios verdadero, que es Jesucristo. Otro Rey eterno. Dice: a los que en cualquier lugar, en todas partes, puede estar en una distinta religión o denominación cristiana, o puede estar en África o en la selva. Dice: invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra de Dios dice que todo aquel que invocare el nombre de Jesucristo será salvo. Y ser salvo es ir al cielo cuando uno muera. Tener la plena certeza de que uno, cuando parte de este mundo, va a ir al cielo. Así hizo el ladrón de la cruz, que invocó el nombre del Señor y le dijo: acuérdate de mí, Señor, cuando vengas en tu reino, ¿no? Y decíamos que el ladrón de la cruz no tenía ya oportunidad de bajarse y hacerse religioso, ni de bautizarse. No se bautizó, ni tuvo ningún sacramento, ni nada, pero invocó el nombre del Señor. Dice: acordate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hay un paraíso eterno donde la persona que es de Dios invoca el nombre de Jesús y cree en Jesús como Rey, porque dice: acordate de mí cuando vengas en tu reino. Está declarando su Rey, y declarando que Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. ¿Se entiende? Entonces está diciendo algo muy profundo allí el ladrón de lo que él creía. Dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea, en otras palabras, los dos estaban muriendo, pero ese ladrón creía que Jesús iba a seguir viviendo, porque le dice: acuérdate de mí cuando vuelvas en tu reino. ¿Se entiende? Y también creía que él iba a estar en algún lugar, porque la persona, el alma, el espíritu es eterno. Nosotros, una vez que nacemos, cuando el espermatozoide fecunda al óvulo, Dios pone el espíritu, nos crea a nosotros. Y ahí ya somos para siempre. Usted está viendo mi cuerpo, pero no está viendo mi espíritu. Mi cuerpo se va a ir envejeciendo cada vez más, y un día va a separarse el espíritu mío, yo me voy a ir y mi cuerpo va a quedar aquí en la tierra. Entonces, todo aquel que invoca el nombre del Señor es salvo. O sea, cuando parte de este mundo, va directamente al cielo.
Si esa persona no cree en Jesús, no lo tiene en cuenta, no acepta la obra expiatoria que hizo Jesús en la cruz, no lo reconoce como su Señor o como su Rey, esa persona no va a ir al cielo. Hay personas que creen en Dios pero no creen en Jesús, eso tampoco va. Hay personas que adoran a la Virgen y no adoran a Jesús, eso tampoco va. Hay personas que claman a Seferino Namuncurá o a Gauchito Gil y eso tampoco va. Solamente en Cristo hay salvación. Hechos capítulo 4, versículo 12, dice el apóstol Pedro, dice, en ningún otro, excepto en Jesucristo, hay salvación, porque no se nos ha dado debajo del cielo otro nombre en el cual podamos ser salvos. Él es el que murió en la cruz pagando los pecados suyos. Él es el que murió, Jesús es el que murió. Y Jesús es Dios, los otros demás no son dioses. Jesús, el Padre y el Espíritu Santo, tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Jesús es el que murió en lugar suyo. Todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo y es el nombre de Jesús el que tiene que invocar. Si usted puede pasar toda la vida invocando el nombre de Gauchito Gil o de San Pedro o de la Virgen María, no va a entrar en el reino de los cielos, aunque sea muy sincero. Solamente a través de Jesús es la salvación, porque Cristo en la cruz pagó el pecado suyo. Entonces allí, mientras estaba en la cruz, dice este hombre, ladrón, le dice, acordate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Uno parte y sigue vivo. Ahora, él, por la bendición de Dios, por la gracia de Dios, creyó en Jesús. Y ahora, en este mismo momento, ese ladrón sigue vivo en el cielo. Y el otro ladrón sigue vivo en el infierno. Hace 2000 años que se está quemando en las llamas, y el otro hace 2000 años y pico que está en una bienaventuranza eterna, en una ciudad de calles de oro, mansiones increíbles, una presencia de Dios extraordinaria. Y bueno, y eso se juega su vida. Entonces yo le pregunto, ¿y usted qué va a hacer? Usted puede decir, sí, no, pero yo conocí un cura o un pastor que era malo y por eso yo no quiero saber nada de religión. Yo tengo mi religión a mi manera, pero usted, eso es un error. Usted va, cuando va a sacar un préstamo al banco, no va al banco y le dice, mire, le doy un par de anteojos y mi reloj y ya me da un préstamo de 1.000.000 de pesos. No, usted tiene que firmar garantías, papeles, tiene que sujetarse a la manera de que el banco le va a dar el préstamo. ¿Se entiende? Y la manera en que usted puede ir al cielo es solamente a través de aceptar el sacrificio que Cristo hizo. Y no es algo extraordinariamente difícil, al contrario, le conviene aceptar lo que Cristo hizo. Cristo dice, te regalo la salvación, ¿la aceptás? Ah, no, pero yo quiero ganarla por alguna manera. Es imposible, no la podés ganar, porque tus pensamientos, todos los días pensás algo malo, todo es pecaminoso. No, pero yo soy bastante bueno, no maté a nadie, eso, el otro. No. Solamente uno va al cielo por el sacrificio de Cristo que paga tus pecados en la cruz. Es la única manera, el único camino, y al enterarte de estas buenas noticias, y eso es el Evangelio, entonces podés recibir a Cristo como tu Salvador y tu Señor, y entonces sos declarado justo ante los ojos de Dios, sos declarado salvo ante los ojos de Dios. Es algo maravilloso. Dice en Hechos
capítulo 2, versículo 21, que en los postreros días dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Cuando el apóstol Pablo vio a Jesús, se le apareció a Jesús, él era un perseguidor, vino un hombre llamado Ananías y dice, ¿por qué te detienes? Dice, lava tus pecados invocando su nombre. Y entonces el apóstol Pablo, el futuro apóstol Pablo, porque en ese momento era Saulo de Tarso, invoca el nombre de Jesús y le dice, Señor, ayúdame, perdóname. Y entonces sus pecados son borrados. Si le confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa es la única manera en la cual entrar al cielo y es la manera de saber en esta tierra con plena certeza de que uno va a ir al cielo eternamente. Se lo repito, estando vivo, uno puede saber que va a ir al cielo, tener la plena certeza de que va a ir al cielo, no porque se considere bueno, no porque crea que es bueno, sino porque Jesucristo pagó el pecado suyo y usted aceptó ese pago, ese regalo que es la vida eterna. El regalo de Dios es la vida eterna. Por la gracia de Dios somos salvos por medio de la fe en la obra expiatoria de Cristo. Y esto no es algo que nosotros hayamos hecho, sino que es un regalo de Dios. La salvación no es por obras para que nadie se sienta orgulloso. Usted léalo eso en el libro a los Efesios. En el capítulo 2, ahí va a ver lo que dice la palabra de Dios. Es algo maravilloso saber la palabra de Dios. Por eso usted tiene que leer la Biblia. Mire lo que dice Efesios capítulo 2. Dice, y Jesús les dio vida a ustedes cuando estaban todavía muertos en vuestros delitos y pecados. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, en el pasado ya eran cristianos estas personas, dice, siguiendo la corriente de este mundo, haciendo como todas las personas, conforme al príncipe de la potestad del aire, es el diablo, es el príncipe de este mundo. El espíritu, como es un espíritu, opera en aquellos que desobedecen a Dios, entre los cuales, está hablando a cristianos, también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne pecaminosa, haciendo la voluntad de nuestros deseos humanos y de nuestros pensamientos, y éramos por naturaleza, dice, hijos del enojo de Dios, lo mismo que todos los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos espiritualmente, en pecados, nos dio vida eterna juntamente con Cristo, al nosotros aceptar a Cristo que venga a nuestro corazón. Por eso Jesús dice, yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús está llamando a la puerta de tu corazón. Ahora es usted y Dios. ¿Qué decisión va a tomar usted? ¿Quiere ir al cielo? ¿Quiere recibir el perdón de los pecados? ¿Quiere ser salvo? ¿Quiere tener vida eterna? ¿Quiere arrepentirse de sus pecados? ¿Quiere comenzar a hacer una vida correcta? ¿O quiere mantenerse así, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que es el diablo, el espíritu que ahora opera en aquellos que desobedecen a Dios? Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por la gracia de Dios son salvos. Está hablando a cristianos verdaderos que invocaron el nombre del Señor, aceptaron el sacrificio de Cristo a favor de
ellos. Y juntamente con Él nos resucitó. Ya es un hecho que vamos a resucitar, y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Ya es otro hecho futuro, lo está dando por hecho, que vamos a estar sentados en el cielo con Cristo. Dice, porque por la gracia de Dios son salvos. Vuelvo a repetir, por la gracia de Dios, por el amor inmerecido de Dios, porque Jesús murió en la cruz, porque ustedes aceptaron a Cristo en su corazón, son salvos. Vuelvo a repetir, son salvos, tienen vida eterna, por medio de la fe en lo que Cristo hizo en la cruz. Y esto no es algo que puedan lograr ustedes por tratar de portarse bien. A algunos ni les interesa portarse bien, pero a los que les interesa portarse bien, no logran tampoco la salvación, excepto por creer y recibir el regalo de Dios, que es la vida eterna. Dice, por la gracia de Dios son salvos, por medio de la fe en lo que hizo Cristo, y esto no es algo que ustedes lo hayan logrado, sino que es un regalo de Dios, y esto no es por obras meritorias suyas, para que nadie se sienta orgulloso. Está claro, ¿no? Efesios capítulo 2 es claro. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos creados nuevamente. Aquel que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Cómo es en la práctica? En la práctica es que, por ejemplo, si sos una persona que odias a todo el mundo, por ejemplo, para hacerla corta, empezás a, luego que recibís a Cristo, te das cuenta que ya no estás odiando a las personas. Empezás a amar a las personas. Y vos decís, ¿pero cómo? Ahora amo y antes odiaba, y antes quería dejar de odiarlas y no podía. Y porque no podés, tenés que recibir a Cristo en tu corazón, porque ahí se produce el proceso de la santificación. Cuando entra el Espíritu Santo te va santificando y te va haciendo más y más semejante a Jesús. Entonces, somos hechura suya, creación suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea que aquel que tiene a Cristo empieza a hacer buenas obras realmente agradables a Dios. Dios lo declara justo, lo justifica, dice la palabra de Dios, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y también en Romanos dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. A mí me enseñaban que yo, si no iba el domingo a la iglesia y me moría el lunes, me iba al infierno o al purgatorio, y el purgatorio no existe, eso es un invento. La palabra de Dios no habla de eso, habla de ir al cielo o ir al infierno. Vas al cielo solamente a través de Jesús, es el único camino. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie va al Padre sino a través de mí. Si estás siguiendo otro camino, si cuando orás, estás orando no sé, a San Expedito, a San Esferino Namuncurá, o a cualquier otra persona, incluyendo a la Virgen, estás errando, porque es Jesús el Salvador, Jesús es Dios, Jesús es aquel que murió en tu lugar y el que pagó tu pecado. Entonces, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Por eso, los Reyes Magos adoraron al bebé Jesús y no adoraron ni a la Virgen ni a José, siendo ellos santos, siendo ellos muy buenas personas, siendo ellos personas que están al lado de Dios seguramente en este momento, porque en el cielo hay, digamos, diversas recompensas, y ellos serán de los que están más cerca de todos, pero Dios es uno, y solamente a Dios hay que adorar. Eso es algo fundamental. Entonces, cuando te pones a rezar, rezale a Jesús o al Padre.
y déjate guiar por el Espíritu Santo. Te van a venir inspiraciones que el Espíritu Santo te va dando y podés orar a Jesús o al Padre. Si estás orando a otra persona, estás errando. Si estás hablando con tu padre o con tu madre que se fue al cielo, ellos ya no tienen nada, no escuchan nada, no saben nada. Ellos están ya o en el cielo o en el infierno. No sabemos. Esperemos que hayan partido creyendo en Jesús y entonces estén en el cielo. Entonces, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo invocar el nombre de Jesús? Decirle: Señor Jesús, en este momento me arrepiento de mis pecados, creo que en la cruz moriste en mi lugar, llevando mi culpa, y tomo la decisión ahora de recibirte en mi corazón como mi Señor, como mi Salvador y como mi Rey. Abro mi corazón, entra en mi vida, y ahora, Señor, te he recibido, y ahora soy salvo, soy hijo de Dios, tengo vida eterna, soy una nueva criatura, me comienzas a santificar, mis pensamientos empiezan a cambiar, soy realmente y verdaderamente un hijo tuyo. Y cuando muera, voy a estar en tu presencia directamente como aquel ladrón de la cruz que tú le dijiste: hoy estarás conmigo en el paraíso. Se está terminando el programa. Quiero decirle que estamos en la Iglesia Cristo Rey, en la calle 9 de Julio, 1563, enfrente al Cine Atlántico. Estamos los domingos a las 6 de la tarde, los miércoles a las 7 y los viernes a las 8. Después hay los sábados a las 3 de la tarde están los niños y los jóvenes y están a la tarde. Vamos a terminar este programa. Le mando un fuerte, fuerte, fuerte abrazo y que Dios le bendiga.